finalmente hay quórum. Se tratan los pliegos de Lijo y García Mancilla allí en el Senado, que ayer volvió a ser otra vez testigo de la represión de la policía hacia los jubilados. En este caso, Salesiano con un colega que fue atropellado por una de las motos de la policía. A ver, gracias a Dios no está lesionado y demás, la hinchazón de la rodilla, pero en las últimas 3 marchas, 2 periodistas allí heridos, también empieza a ser un mensaje que se va dando a la hora de mostrar y de contar lo que va sucediendo. Vuelta de página, te decía, 25 votos se necesitan para la caída de los 2 pliegos, pero una sesión corta. Así que, veremos ahí cómo se va llevando adelante. Nosotros tenemos el momento Mariano Paulón. En la semana, Mariano querido, ¿cómo andamos? Acá andamos, bien, pensando en todas estas cosas que decís, y me parece pertinente reflexionar un poco acerca de todo esto, de los pliegos, de la represión de nuevo de la marcha de jubilados, de las elecciones que se vienen para el fin de semana que viene. ¿Qué es lo que se vota? Porque mucha gente todavía está en veremos, digamos, está la cuestión, primero que son las pasos tenemos paso de concejales. De concejales, que son las primarias abiertas. Simultáneas y obligatorias. Simultáneas y obligatorias, que lo que hacen es definir las listas generales que se van a enfrentar. O sea, la interna que hace el peronismo, la interna que hace el socialismo con la Unión Cívica Radical y parte del PRO y esa parte cosa ahí medio. La interna de la Libertad Avanza, propiamente dicho. La izquierda me parece que unificó para estas elecciones. Parece que sí, que hay una sola lista. Me parece también que hay... también la otra elección que se desdobla en esta es la de convencionales constituyentes. Claro, que ahí te van a tocar 2 boletas. Una por convencional constituyente provincial. Exacto. Y te va a tocar una por Rosario. Y una por Rosario, exacto, porque son 2 reformas diferentes. La de los convencionales constituyentes... quienes tienen más de 40 años se van a acordar que en el año 1994 se hizo una reforma constitucional a nivel nacional. Se eligieron en todo el país convencionales constituyentes, que son quienes, al modo de los diputados, se sientan en un congreso a definir cuáles son las modificaciones que se van a hacer. Generalmente se convoca también a distintas organizaciones de la sociedad para discutir cada una de las temáticas sobre las posibles reformas que se hagan sobre el articulado de la Constitución en ese momento nacional. Hoy la que planteamos acá es provincial. En el fondo, la estrategia del oficialismo de Puyaro a nivel provincial es la reelección. Y de paso, pero cada tanto yo creo que es necesario su mandato. Al ponerse él al frente como candidato. Exacto, es como de algún modo mostrar que no perdió vigencia la legitimidad que construyó en las últimas elecciones, lo cual es interesante porque creo que en algún punto es algo que hizo López Obrador en México, el tema de la revocatoria de mandatos, que incluso ahora tiene estatus constitucional, y que permite que a mediado del mandato, a la mitad del mandato, pues son 6 años en México, con lo cual son mandatos más largos, el pueblo define si quiere que el presidente siga o se retire. No era vinculante, pero en el momento en que López Obrador se expuso él a que el pueblo defina si quería que siga, él dijo que lo iba a hacer vinculante. O sea, que iba a tomar la decisión del pueblo, y si el pueblo decidía que él se tenía que ir, se iba a ir. Lo cual es muy interesante porque también lo que hace es poner sobre el tapete si nuestros dirigentes... si la gente está de acuerdo con lo que nuestros dirigentes hicieron en ese medio mandato, respecto de las cosas a las que se comprometió y sobre todo respecto de la gente a la que está representando. Por otro lado, me parece que es interesante que los oyentes sepan, digamos, que es importante ir a votar, que siempre es importante ir a votar, más allá de la decisión que tome a la hora de meter el sobre en el voto,
que también existen muchas veces estrategias de los pueblos, sobre todo en los países que tienen democracias largas, de votar en las legislativas en contra del Ejecutivo, cosa de tener un Congreso que controle al presidente, que no tenga la suma del poder público, cosa de poder ponerle algunos límites en caso de que tome decisiones arbitrarias o que favorezca a los poderes de turno. Y eso creo que es parte de la madurez política de los pueblos. También me parece, dejando un poco de lado esto de los convencionales constituyentes y de pedirle que vayan a votar, que se informen, que hablen, que lean lo que dicen los candidatos. Bueno, ahí pusiste un dedo en la llaga importante, esto de informarse y a lo mejor, es la parte que nos va a tocar a nosotros esta semana como los medios para educar, porque yo creo que si salimos a hacer una encuesta a la calle, hoy es muy poco lo que se sabe de lo que se vota el otro domingo. Es muy poco, sí. Es muy poco, no se han... años se ilustró poco. No se han... En el medio, ¿qué se reforma la Constitución? Si vos preguntás y ampliás un poquito más la pregunta, me parece que esa parte todavía no está. Por decisión muchas veces de los mismos partidos, salvo algunos candidatos que han salido a marcar algunas posturas sobre algún tema determinado. Después se habló poquito. Yo creo que se habló poquito porque en algunos casos ni siquiera los candidatos saben qué es lo que les interesaría reformar, lo cual pone también en crisis en algunos momentos al sistema político. Es parte de la crisis de representatividad que se viene sufriendo. Sí, y que ha bajado mucho la discusión en los legislativos. Cuando mirábamos parte de lo que era diputado y senador, porque amo en Buenos Aires, pero si lo quiero bajar hoy a lo que son nuestros ámbitos, creo que ese consejo de discusiones que podía tener de el Tigre Caballero, Boazo, Comi, Ciuto, Roy, Juliano, coincidiendo una Mónica Fein en el medio, hoy esa calidad discursiva no la tengo. O en una Cámara de Diputados provincial me da la sensación que tampoco la tengo. No, y me parece también que hay algo que tiene que ver con la dinámica política en la cual la mayoría de nuestros representantes se relacionan con gente común un mes antes de las elecciones, y después el resto de su mandato no atienden el teléfono, no atienden a la gente que los va que va a preguntarles cosas puntuales, y esa discusión en el Consejo Deliberante o en la Cámara de Diputados Provincial o en la Cámara de Diputados Nacional se vuelve algo casi doméstico. Las chicanas, digamos, podrían ser tranquilamente chicanas entre hermanos, y me da la sensación de que a veces, sobre todo en los sectores de la oposición, no se dimensiona que esta crisis de representación política favorece el desmembramiento de las instituciones del Estado. Sí, sin duda. Y debilita más aún el Estado en un momento en que las estrategias del poder son debilitar el Estado, o sea, son funcionales a la estrategia del poder real. Y si no somos conscientes de eso, y si nosotros mismos, los que somos militantes, no podemos poner algún tipo de límite a nuestros propios representantes y marcarle la cancha en el sentido de que lleven ahora a la Convención Constituyente temas que sean de interés público real, temas que tengan que ver con la demanda de la población, algunos temas, qué sé yo, son federales, es decir, la quema de las islas. Es un tema federal, es un tema interprovincial, es un tema que genera ciertas rispideces y que a veces la legislatura provincial no tiene capacidad para resolverlo. Pero sí generar condiciones para que esa discusión sea una discusión seria, sí generar ámbitos de debate con la población para tocar los temas inherentes a los derechos, sobre todo, a los derechos a la vivienda, a los derechos a la salud, a los derechos a la educación, que son temas que siempre interesan. Yo no he escuchado ninguna convocatoria
más que a la militancia propia, que generalmente es dentro de una lógica de bajarle línea de lo que tienen que salir a decir en las elecciones, no es de escuchar cuál es la demanda territorial. No he escuchado gran cosa, grandes propuestas o que se hayan abierto algunas cuestiones al debate. Vamos a resumir algunos puntos de lo que más ha sobresalido del debate previo es si Puyaro tiene una reelección o no. Sí. Yo la verdad que no la tengo, me parece que el gobernador de la provincia tendría que tener una reelección de mandato. Después Santa Fe no elegirá si es Puyaro, fulano, mengano, pero una reelección está. Me parece que interesante que ampliar el mandato al jefe comunal, que en vez de 2 sean 4 años, porque en 2 años me parece que no es tiempo de nada. Y sí que algunos constituyentes lo han planteado, me pareció interesante, esto de 2 periodos para los legisladores. Sí. En México resolvieron la cosa de otra manera con respecto a las reelecciones o con respecto a legislación que genera, por ejemplo, la reforma judicial, que genera cierta suspicacia respecto a las elecciones que vienen, entonces postergaron para que se cumplan todos los mandatos hacia la siguiente elección, la aplicación de esa ley. Para evitar suspicacias, si Puyaro no hubiese pensado en su propia reelección, lo que tendría que haber hecho es decir, reformamos la Constitución para que a partir, no del mandato que viene, sino del otro, no haya una reelección posible. Se viene hablando desde el mismo Obey para adelante, hasta Bonfatti, todos eligieron lo mismo, que no se pudo llevar adelante la reforma, pero bueno, va la reelección, pero yo no participo, yo juré por la Constitución vieja, yo quedo excluido. Claro. Me parece que es una forma de resolverlo dignamente, digamos. De decir eso. Sí, yo a Puyaro lo he escuchado decir muy pocas cosas últimamente. Sí. Lo he visto en algunas presentaciones, en algunas inauguraciones de obras o ese tipo de cosas, y es muy poco lo que dice o lo que se maneja con respecto a decirle a hablarle al ciudadano santafesino. Sí. Generalmente incluso cuando le habla más a los poderes que a los ciudadanos. Pero bueno, son elecciones respecto de cómo gobernar una provincia. Me parece que el espíritu de nuestra Constitución Nacional y de nuestras constituciones, muchos casos constituciones provinciales que son liberales pero son humanistas también, y tienen como eje la población. Claro. Me parece que este cambio de paradigma que instaló el neoliberalismo y una serie de reformas, lo hemos vivido con el menemismo y se ha vivido en toda Latinoamérica y sobre todo en los países en vía de desarrollo de una manera bastante violenta. Las políticas públicas tendieron a deshumanizarse. Sin duda. Y a economizarse. O sea, se empezó a hablar de déficit, se empezaron a hablar de otras cuestiones que no hacen al bienestar de la población, sino que hacen a la posibilidad de especular con dádivas de parte del Estado a las empresas. De priorizar el balance contable, pues después la autonomía de Rosario, que vuelve a estar, que parece que esta vez va en serio, y después con respecto a cosas que nos pueden afectar en la cotidiana, vos, a mí, a nosotros, yo paré con cabeza de termo con el deporte y pido disculpas del caso, pero lo veo como un motor de integración, de sociabilizar, de hacernos, de educar, de formarnos y demás. De identidad. Lo escuché, Germán Martín en un spot diciendo, una constitución que marque los clubes de la provincia de Santa Fe son de los socios y son de la gente y que le digan no a las sociedades anónimas. Claro. Fue la única propuesta que escuché fuera de ese ordenamiento político que me plantea la Constitución. Sí. Es interesante el planteo, me parece que todo lo que tenga que ver con la identidad hay que rescatarlo y sobre todo lo que tenga que ver con una subjetivación en base a instituciones. Por un lado el Estado, la educación pública es una forma de institucionalización de la subjetivación de los jóvenes, pero también los clubes, las bibliotecas, los organismos intermedios, las ONGs, que muchas veces hacen trabajos de concientización. El otro día estuve
virtual con mi amigo Santiago Laiolo de la Fundación El Sol Sale para Todos, Sí. que siempre trabajan con el tema de energías renovables, y charlábamos de esto, justamente la importancia de incorporar cuestiones que tengan que ver con las energías renovables desde la primaria, Claro. es como las cuestiones que tienen que ver con el tránsito. Si vos no las incorporás Sí. desde la primaria, es muy difícil después que la gente se acostumbre a tener, a aprender las normas de tránsito y a respetarlas, salvo, bueno, optaron por la peor manera, que es poniendo multas siderales, pero eso no genera concientización, No, pero lo genera que vos le miedo. diste, en ese lado que vos lo hiciste de educación, hoy tu hijo, tu hija se sube al auto, ya en lo que vas haciendo, y se clava el cinturón de seguridad como algo... Bueno, mi como, hija me como si enseñó se a mí... sentaría directamente, algo habitual, normal. Sí. Que Mi generación hija más me grande, enseñó a probablemente mí a no lo usar el hacíamos. cinturón. Claro. Mi hija, yo me subía al auto y me decía, papi, ponete el cinturón. Totalmente. No, déjate de joder 2 veces, 3 veces, bueno, sí, está bien, dale, tenés razón. Tomás que ahora tenés el auto, lo que auto nuevo, que te hace la alarma, pipí, 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 que te va taladrando Claro. el cerebro mientras vas manejando. Pero hoy los pibitos te lo van acercando, te lo van enseñando. Entonces Sí. me parece que yo comparto con vos eso, me parece que los temas ambientales está bueno empezar a tocarlo. Me gustó, lo charlamos en la previa y en la vigilia de Malvinas, de que se empiece a poner esto de la cátedra de Malvinas en las escuelas, Claro. como algo también saludable. Y, a ver, no comparto, hubiera que verlo ideológicamente muy poco con Amalia Granata, pero cuando hablaba de dar una educación financiera bien planteada, a la hora de todos estos tiempos que vamos teniendo, con tanto garca suelto que va durmiendo a la gente con espejito de colores, puede ser interesante todo eso. Sí. Antes de un fracaso grande que después te termines poniendo. A mí me hace un poco de ruido lo de la educación financiera, en el sentido de que son cosas que después son muy manipulables. A eso voy. Y en el Por eso sentido te decía también, bien dado. sí, por supuesto. Y en el sentido también de que los bancos hoy están tratando de darle educación financiera a todo el mundo. De hecho, abrís las redes sociales y tenés de estos Claro. tipos que manejan bitcoins y Hacé moneda como yo, en 10 virtual y minutos gané mercados 100 virtuales. lucas. Claro. Escribime y te explico. Y encima los pibes se enganchan Claro. porque, bueno, muchos de los pibes son hijos de la sociedad de consumo más aberrante y saben que si no tienen guita van a ser nadie. Claro. Entonces también creo que tenemos que trabajar sobre los valores y sobre todo sobre el valorar a cada una de las personas por lo que es y no por lo que tiene. Pero bueno, es todo un trabajo, Yo creo que, bueno, celebro también que haya reformas constitucionales porque siempre hay que actualizar la doctrina y las leyes que nos gobiernan. Pero, y también es importante que nos formemos políticamente y que entendamos a qué proyectos adherimos y por qué adherimos a esos proyectos y que podamos dar un debate serio, porque también ha pasado que con la violencia que se vive la política desde que Milei está en el poder se hace muy difícil poder establecer un diálogo, un debate. Totalmente. ¿Sí? Entonces, eso, pensar que es posible una sociedad un poco más tolerante. Sí. Y después, bueno, lo que va siendo político y marcándonos cuando era lo de las internas que decíamos propias, pero a su vez internas e intrafrentes, por llamarlo así, si vos querés, vas teniendo, porque, a ver, ha sido el deporte olímpico de estas elecciones, desde las distintas fuerzas políticas, es más fácil pegarle a Monteverde frente de una alianza política entre el justicialismo y Ciudad Futura, que a lo mejor salir a discutir lo que es hoy una interna que vos tenés dentro de Unidos entre Gavira, que le dice a la Bayrú, yo defiendo a los rosarinos, la Bayrú defiende a Kapkin, mismo espacio, claro. Y después por el otro lado tengo mismos socios políticos unidos que son del PRO, que admiran a Patricia Burrich, la tienen como referencia en la provincia, pero que a su vez están enfrentados con Aliar, que está en La Libertad Avanza. Entonces vos te das cuenta cómo se va mezclando todo. Y en el medio quedamos en esa agresividad y el votante queda confundido a la hora de quedar expuesto de que no conoces mucho a quién te va a votar o a quién tenés para elegir,
pero y que ha jugado esto de, bueno, juguemos con la cara conocida y vamos a traer la cara conocida, o el apellido conocido. Sí, además, qué sé yo veía el otro día un spot de la Bayrú diciendo que el kirchnerismo y la Libertad Avanza eran lo mismo, y diciendo que solo se dedicaban a chicanear, qué sé yo. Y era medio gracioso porque era como ver a alguien que se burlaba de otro porque se burlan. Claro. Digo, me parece que hay que colocarse en otro lugar para la crítica. Me parece que esa chicana ya está fuera de lugar. Me parece que para hacer política hoy hay que ser muy serios, porque lo que está en juego es la realidad y la vida de la gente. Y cuando el votante no cree en la política, corremos el riesgo de tener una sociedad muy desmembrada, una sociedad que va perdiendo la credibilidad en las instituciones, y una sociedad que es mucho más factible de ser manipulada. Sí, sin dudas. Marian, vos sabés que está bueno para seguir hablándolo y para poderlo plantear, porque nos lleva también el disparador hacia lo que vos hablabas hoy de, bueno, los jóvenes en esta sociedad de consumo. Yo recomiendo lo que es la serie de Adolescencia para entender esto, este tiempo que estamos teniendo, porque está muy bien planteada y porque te abre el abanico y te deja pensando. Lo escuchaba una psicóloga diciendo, más o menos la edad nuestra, de 40 para arriba, que decía: nosotros antes nos comparábamos ¿con quién? Con la chica que vivía al lado de casa, con el flaco que vivía al frente, con los que iban al club, a lo más lejos que llegamos a compararnos con lo de la escuela. Hoy vos tenés ese pibe, esa piba de 12, 13, 14, 15, 16 años, está dentro de toda esta vorágine del consumismo, que sale a compararse con el mundo entero a través de una pantalla. Cambiaron todos esos parámetros. Sí. Además, las aspiraciones son cada vez mayores. Totalmente. El otro día estaba justo mirando el celular, estaba mirando unas redes sociales y veo una noticia de una piba que se llenó de guita, se hizo millonaria con una aplicación. Sí. ¿Y a qué apunta eso? Apunta a hacerles creer a los chicos que cualquiera puede ser millonario, no importa de dónde venga. Y quienes vivimos y caminamos mucho la calle sabemos que es un caso cada 100 millones de personas. O sea, si hay un caso en la Argentina, no va a haber otro. Entonces, se juega mucho, la sociedad de consumo juega mucho con esas aspiraciones, y a veces son peligrosas porque el grado de frustración que generan los pibes, no lograrlo, los hace pelota subjetivamente, los hace pelota en su formación, y los hacen no creer en sí mismos. Lo cual no solo es doloroso para ese pibe y para la familia, sino que la sociedad entera se tiene que hacer cargo de que está generando una frustración permanente, y que en algún punto esa frustración es parte de la estrategia de consumo, porque una persona, el otro día lo veía a Chinaski diciendo algo muy, muy divertido respecto de los rituales, hablaba de Byung-Chul Han, y decía que esta sociedad exige que los rituales sean cada vez más cortos. Entonces dice, bueno, tenemos velorios de 20 minutos, tenemos... y le pregunta el periodista, le pregunta, ¿y por qué pasa esto? Porque hay que laburar, dice. Porque esta sociedad, el eje de todo es el trabajo y el consumo. Dice, tenemos que laburar para después poder ir al shopping a gastar esa plata que hicimos en el laburo. Dice, no le sirve a este sistema que vos te comas un asado con tus amigos y estés chupando un vino en cajita toda la tarde y estés tocando la guitarra, porque... Dice, pero... Y dice algo muy interesante, dice, la manipulación es hacerle creer al otro que está pensando por sí mismo, cuando en realidad está pensando lo que el poder quiere que ellos piensen. Sin dudas. Me parece que viene por ese lado. Creo que nos han hecho creer que tenemos deseos, y que esos deseos tienen que ver con el consumo, cuando en realidad... cuando uno consume y consume y consume, y cuando uno ve la gente que tiene mucha capacidad de consumo, no es más feliz que el pibe de barrio, que tiene afecto en la casa, que tiene amigos, que tiene espacios colectivos donde las reglas del juego son claras.
que tiene la posibilidad de desarrollarse como ser humano y tener objetivos en la vida. Totalmente. Marian, placer enorme como siempre, amigo. La seguimos la semana que viene. La seguimos la semana que viene. Ya venimos.